Vamos a mirar entonces en este caso cómo es la suma de vectores. Los vectores son una herramienta matemática, una flecha, que nos permite representar cantidades físicas. Y en este caso lo que vamos a hacer es hacer operaciones con esos elementos que utilizamos en física. Voy a poner un ejemplo, un clásico, muy importante para que entendamos qué es un vector y por qué es importante la suma de vectores. En este caso vamos a tener el caso de un nadador. Acá tenemos el río. Todos saben que el río lleva una corriente, entonces vamos a ponerle a eso que es la velocidad del río. El nadador desea llegar de este lado al otro, a la otra orilla del río. Entonces vamos a ponerle una velocidad que es la velocidad con la velocidad que el nadador va a desplazarse de un lado al otro. Resulta que es muy curioso, pero cualquiera que haya tenido la experiencia de hacer este ejercicio en el río se da cuenta que efectivamente el nadador no va a quedar en este punto de acá. El nadador no va a quedar exactamente allá, sino que va a quedar en una línea en diagonal, en una línea en diagonal al frente del río. O sea que, aunque uno se supone que va hacia adelante, en realidad el nadador lo que va a hacer es quedar en diagonal en el río, ¿no? Entonces voy a tomarlo acá en la misma dirección y vamos a tener entonces que la trayectoria del nadador en realidad es esta, ¿no? Entonces el nadador llegaría por allá al otro lado. Bien, entonces esta sería la posición real del nadador, posición del nadador después de que atraviesa el río. Y pues, entonces, ¿por qué pasa eso? Claro, vamos a mirar aquí que efectivamente el río arrastra el nadador en su proceso de pasar al otro lado. Entonces, fíjense que el nadador realmente termina ahí donde dice posición del nadador. Esta flechita roja es el vector suma entre la velocidad del nadador y la velocidad del río. Entonces, fíjense que otro ejemplo de esto sería, por ejemplo, cuando un avión va a una velocidad y el viento, a medida que ascendemos verticalmente, va a tener una mayor velocidad. Entonces, los pilotos deben tener en cuenta la velocidad del viento para poder hacer las correcciones en la dirección de su desplazamiento. Y para eso se utiliza el vector suma. Entonces tenemos que sumar esto. Fíjense que el nadador en realidad no va a ir hacia acá, no va a ir hacia donde va el río, sino una composición de los dos vectores a lo que se le conoce como la suma. Vamos a tener entonces que este es el método analítico. Analítico quiere decir método matemático, método de operaciones matemáticas para poder efectuar esta suma. Entonces vamos a hacer el procedimiento. Nos piden sumar los vectores A igual a 5 con ángulo de 36,87 grados y el B 640 con menos 38,66. Entonces, amigos, aquí lo que vamos a tener es lo siguiente. Vamos a hacer una serie de pasos. mm, una serie de pasos. Y después voy a explicarles el porqué de esos pasos. Entonces, el primer paso es expresar estos dos vectores en términos de sus componentes, justo el tema anterior que estábamos trabajando. Entonces, recuerden que para el vector A tenemos 5 unidades y teta igual 36,87 grados. En este caso, entonces, A sub x, A sub y los vamos a calcular. A sub x es 5 coseno de 36,87 y A sub y es 5 seno de 36,87. Repetimos la operación con el vector b. Ahorita ponemos en la calculadora, el vector b mide 6,40 y tenemos un ángulo teta de menos 38,66. Entonces nos quedaría que b sub x es igual a 6,40 coseno de menos 38,66 y b sub y es lo mismo, pero en lugar de coseno, seno de menos 38
0,66. Vamos a realizar todas estas operaciones y vamos a aproximar de una vez. Ustedes se encargan de fijarse de la aproximación. Algunos podrían perderse, pero les dejo esa tarea. Entonces, con el coseno nos va a quedar aproximadamente 4 y con el seno aproximadamente 3. Mientras que en el otro caso, que es 6,40 por coseno de menos 38,66, nos da aproximadamente 5 y con el seno, obviamente estamos haciendo la operación en la calculadora, aproximadamente menos 4. Pues bien, ya tenemos nuestras componentes, entonces voy a expresar los dos vectores en términos de sus componentes rectangulares. Y eso nos va a quedar bien interesante. Miremoslo acá, por favor. A va a ser igual a su componente en X en dirección a sub X y su componente en Y en dirección a sub Y. Entonces serían 4 en la dirección de X más 3 en la dirección de Y. Por otra parte, el vector B es igual a 5 unidades en la dirección A sub X y menos 4 unidades en la dirección A sub Y. Eso es expresar el vector en términos de sus componentes. Vamos entonces al segundo paso. El segundo paso es un paso muy sencillo. Vamos a sumar componentes, las de X con X y las de Y con Y. Es así de fácil. Sumamos componentes. Entonces en este caso voy a subir. Fíjense, por favor, voy a marcar con dos colores para que ustedes lo tengan en cuenta. Eh, Voy a marcar las componentes de X, vamos a sumar las de X con X, por eso se separa en componentes, para ustedes después poder sumar más fácil todo. Y vamos a separar las de Y con las de Y. Entonces miren cómo nos va a quedar. Nos va a quedar Sx, lo llamo S porque es el vector suma del vector A y B. Y entonces nos va a quedar 4 más 5, ¿cierto? 4 acá, 5 acá, que nos da ¿cuánto? 9. O sea que el vector Sx es 9. Vamos a mirar cuánto es el vector Sy. Entonces vamos a sumar las dos partes moradas, 3 y menos 4. Entonces sería 3 menos 4, lo cual nos da menos 1. Expresamos nuestro vector suma en sus componentes rectangulares. Fíjense que aquí lo que tenemos son las componentes. 9 es la componente en X del vector suma, mientras que menos 1 es la componente en Y del vector suma. En ese orden de ideas, nos queda nuestro vector 9 en A sub X menos 1 en A sub Y. Quiero que ahora subamos, voy a colocar ese vector por acá, 9 en A sub X menos 1 en A sub Y, 9 en A sub X menos 1 en A sub Y. Fíjense algo supremamente interesante, voy a rayar esto para que ustedes lo vean. Voy a usar un resaltador. El primer vector, que es el vector A, que es este que está aquí, uy, no le he puesto los valores, discúlpenme ahí. Este es el vector A y este es el vector B. Y esos son los dos vectores que estoy sumando. Entonces ahora sí miremos. Miren, ¿de dónde sale este 9? De sumar los 4 de la componente en X del vector A más, ¿cuánto tiene este? 5. Miren que la componente del vector B es 5 y al sumar los dos nos queda que el nuevo punto en X es efectivamente ¿cuánto? 9. Estamos sumando X con X. 5, 6, 7, 8, 9. Por aquí queda el punto 9 en X. Y vamos ahora a ver qué pasó con Y. Entonces fijémonos. Utilicemos otros dos colorcitos.
Fíjense que este vector tiene una componente de 3 unidades en el eje Y, mientras que tiene, vamos a mirar cuántas negativas tiene. Tiene 4 unidades negativas en el eje Y. Entonces, si usted tiene menos 4 más 3, le va a quedar menos 1. Mírelo aquí. Entonces, le va a quedar estas dos componentes. Perdón, va para abajo porque es negativa. No 1, sino menos 1. Ahí dibujaríamos nuestro vector. Ahí dibujaríamos nuestro vector. Y ese sería el vector suma. ¿De acuerdo? Vamos a ponerle otro color. ¿Listo? Ese es el vector suma. Entonces, ese es el resultado de sumar el vector A con el vector B. Este es el vector S. Ya sabemos sus componentes, pero no sabemos dos cosas. No sabemos cuál es la magnitud de S, o sea, la longitud de la flecha, y no sabemos cuál es su ángulo. Tenemos aquí el vector suma en coordenadas cartesianas. Miren, 9 en X y menos 1 en Y. Pero nos falta saber cuánto es el ángulo teta y cuánto es la longitud de S. ¿Cuánto vale la longitud de la flecha desde el origen hasta acá? Pues bien, vamos a hacer el procedimiento que sería el paso 3, que es calcular magnitud y dirección. Y es un procedimiento que ustedes ya saben hacer. Entonces, el vector S es raíz de 9 al cuadrado. Acuérdense que usamos Pitágoras. Le quitamos el negativo dentro de la raíz. Y recuerden que para la calculadora debemos colocar un paréntesis aquí y otro acá. Bien, hagamos ese procedimiento con la calculadora. Pongamos las dos operaciones de una vez. Y teta sería tangente a menos 1 del punto en Y. ¿Cuánto vale en Y? Fíjense, menos 1 sobre el punto en X que vale 9. Entonces, listo, hacemos esas dos operaciones y vamos a obtener los resultados. Entonces nos queda raíz de 9 al cuadrado más 1 al cuadrado. Nos queda aproximadamente 9. Y la tangente, shift tangente menos 1, de menos 1 dividido 9. Nos quedaría menos 6,34 grados. Entonces fíjense que en polares, el vector S en coordenadas polares corresponde a 9 menos 6,34 grados. Vamos a subir 9 con menos 6,34. Fíjense que este teta es muy pequeño y es negativo. Y R pues va a tener una longitud de 9, aproximadamente 9. Listo amigos, esta es la forma de sumar vectores. Entonces quiero que tengan claro lo siguiente. ¿Qué obtenemos al hacer todo el proceso de suma? Obtenemos nuestro vector en componentes cartesianas y obtenemos nuestro vector en coordenadas polares. Bueno, en polares en física se escribe así, sin la flechita arriba, el valor de la longitud y el valor del ángulo. Menos 6,34 grados. Esas son las dos respuestas que nosotros vamos a utilizar. Bueno, ahora haremos un ejemplo 2 donde les puede pasar esto. Esto en física pasa mucho. Vamos a tener lo siguiente. Tenemos el primer vector que es menos 3 en X y 5 en Y. Y los debemos sumar con el vector 447 con 243 grados. El primer vector está en coordenadas cartesianas, mientras que el segundo está en coordenadas polares. Vamos a ubicar entonces el punto menos 3,5. Aquí queda menos 3 y aquí queda el punto 5. O sea que ahí debe ir nuestro vector. Lo voy a dibujar. Es el primer vector que el problema nos da. Listo, ahí está. Y ahora vamos a dibujar el segundo vector. El segundo vector es de 4,47 con un valor de 243 grados. Entonces dibujémoslo.
Obviamente para hacer eso de una vez habría que medirlo con transportador y todo eso, pero nosotros esperamos a tener las componentes para ya poder hacer ese procedimiento. Entonces este vector viene por acá. ¿Listo? Ahorita se van a dar cuenta que esas son las componentes correctas. Listo, y vamos a hacer nuestro procedimiento. Entonces este es nuestro vector A y este es nuestro vector B. Y vamos a ver cómo quedaría nuestra suma. Entonces vamos a hacer el primer paso. Vamos a sacar todas las componentes. A sub X, A sub Y, B sub X, B sub Y. Entonces, ¿cuánto? Ah, bueno, acá hay algo importante que es el hecho por el cual puse este ejercicio. Como estas componentes ya están listas, no hay necesidad de poner coseno ni seno. Fíjense que ya tenemos listas nuestras coordenadas cartesianas. Entonces, fíjense, voy a ponerlo con colorcitos. Sería menos 3 en A sub X y 5 en A sub Y. Entonces ya tengo mis componentes. De hecho, no, hagamos algo, no hagamos todo el procedimiento. Ya tenemos el vector expresado en componentes rectangulares y vectores unitarios. No vamos a repetir un procedimiento que ya está hecho. Entonces, como estas componentes de A ya están listas, vamos a hacer solamente las de B. Entonces, solo vamos a determinar Bx y By. Primer paso, determinar Bx y By. Bx va a ser 4,47 por el coseno de 243,43 y By va a ser 4,47 por el seno de 243,43. Al hacer esto aproximadamente nos va a dar, y en B sub y vamos a obtener el valor menos 2. B sub y igual a menos 2. Muy bien. Ah, y en el valor Bx vamos a obtener menos 4. Ahí me faltó el menos, pero bueno, ya quedó listo. Eso les va a dar en la calculadora. Ahora bien, vamos a calcular nuestro vector Sx y nuestro vector Sy. Entonces, Sx va a ser igual a la suma de las componentes en x. Vamos a mirarlas. Vamos a tener por aquí menos 3 y menos 4. Uy, perdón un segundito, yo escribo de una vez, se me olvida. El vector b en términos de sus componentes sería menos 4 en a sub x menos 2 en a sub y. Bien, entonces ya teniendo esto, vamos a tener que podemos sumar lo de x con x, que lo voy a poner en azul, y voy a sumar lo de y con y, que lo voy a poner en verde. 5 y menos 2. Entonces nos va a dar lo siguiente. Vamos a colocar los resultados. Sx va a ser menos 3, menos 4, que son los dos resultados que están en azul. Fíjense acá. Y vamos con los de y, que sería 5 en verde con el primer vector, menos 2 del otro vector. Y eso nos daría un valor de menos 7 con 3. Por lo tanto, el vector S sería menos 7 en A sub X más 3 en A sub Y. Esta sería nuestra primera respuesta. Ahora la pregunta es, ¿cuánto vale S y cuánto vale teta? Raíz de paréntesis 7 al cuadrado más 3 al cuadrado. Así lo colocan en la calculadora. Y el otro sería tangente menos 1. ¿De quién? De 3 en y sobre menos 7 en el eje x. Hacemos las operaciones. 7 al cuadrado más 3 al cuadrado nos da 7,61. Este valor nos da 7,61. Dejémoslo en 6. Y la tangente nos da shift tangente menos 1 de 3 dividido menos 7. Nos da menos 23,19. Recordemos que como estamos
aproximadamente menos 23 grados. Como estamos en el segundo cuadrante, fíjense, negativo en X, positivo en Y, tenemos que sumarle 180 menos 23 más 180 grados. Y eso nos da un valor de 177, perdón, 167, 157 grados. Lo hice en la cabeza y se me dio el lag mental. Bueno, nos queda entonces finalmente que nuestro vector, voy a poner las dos respuestas, nos dio así. En cartesianas, en cartesianas nos dio menos 7 en a sub x más 3 en a sub y. Y en polares nos dio que el vector S mide 7,6 y que teta es 157 grados. Voy a borrar todo lo que está acá porque quiero colocar el vector suma como resultado. En este ejercicio lo que yo pretendía mostrar era qué pasa si un vector ya viene en sus componentes rectangulares. Pues hombre, nos ahorramos una parte del trabajo, ¿ok? Eso es lo que yo quiero mostrarles, que aquí en este caso nos ahorramos gran parte del trabajo y no tenemos que volver a hacer lo que ya está hecho, que era que el vector A venía listo. Para dibujar el vector no se compliquen la vida. Para dibujar el vector es muy sencillo. Van a utilizar las componentes cartesianas. Entonces tenemos menos 7, que sería 3, 6, 7 por acá, y 3 en Y. O sea que el vector va desde aquí hasta acá. Ahí está nuestro vector suma y nos quedó bien perfectico. Ese es el vector S, que mide 7,61 y que tiene un ángulo teta desde el origen de 157 grados. Ahí está todo el procedimiento, muchachos. Fíjense que no es difícil, es un proceso mecánico, pero es importante entender de dónde sale todo.